Bueno, antes de empezar con el vídeo de pesca, os voy a explicar un par de cosas que me soléis preguntar de forma habitual. Y una es el mantenimiento del fusil de neumático después de una jornada de pesca. Entonces sería endulzarlo, igual que el resto del equipo, y aparte, una vez está seco, lo pondríamos así, en posición del carrete hacia arriba, y con grasa de silicona en spray lubricaríamos así el gatillo. Al mismo tiempo lo accionamos de esta forma para que se lubrique bien el perno, y así comprobamos que el gatillo vuelve y deja bloqueado el sujetahilos. Si se quedara arriba el perno, el sujetahilos no se engancharía. De ahí que se recomienda siempre a la hora de cargar colocar la varilla, hacer la carga de la hilada, y así vemos que se queda enganchado. Es una forma de comprobar que el perno ha vuelto. ¿Qué es lo que acabamos de lubricar en esta parte? Hemos lubricado esta pieza de aquí. Esta pieza es el perno. Esta pieza la empujamos con el gatillo y esto sube y baja y pasa por una junta tórica. ¿Qué pasa? Que si esto no lo lubricamos de forma habitual, se puede quedar ahí salitre o suciedad y hacer que le cueste volver a su posición natural. ¿Vale? Es uno de los pequeños problemas que podría tener el fusil. Otra cosa que hay que mirar, esto ya no es para mirarlo en cada jornada, se puede ver pues cada 3 o 4 jornadas, es el retén del bocal, que es lo que hace que el fusil sea estanco. No hace falta vaciarlo de aire ni nada, como veis directamente se desenrosca el bocal y aquí está el retén. ¿Ven? En este caso el retén se comprueba que está, aparte del lubricado, está en perfectas condiciones. Este retén, por ejemplo, lleva aquí en este fusil un año y está perfecto, así que es una pieza que no se rompe de forma habitual. Bien, se le podría poner, se le debe poner también, pues cada 3 o 4 jornadas, un poco de grasa de silicona, pero ya no en spray, sino de esta que venden para los manguitos de las botellas de buceo y cosas así. Coges un pegote, se lo pones por aquí encima y listo. Y lo vuelves a enroscar. Vale. Esto sería el mantenimiento que puede tener un fusil neumático en el día a día. No tiene otro. Este fusil, haciéndole eso, lleva año y medio que no le he cambiado ni el aceite interior, ni el freno que lleva, ni nada. Si alguien necesita realizar ya un mantenimiento porque le apetece o porque lo necesita el fusil, os dejo aquí un enlace con el vídeo de Pep del canal de Salvimar, donde ahí sí que explica cómo desmontar el fusil pieza por pieza y cómo hacerle un mantenimiento integral. ¿Vale? Pero bueno, yo simplemente he explicado lo que es el día a día del fusil. Otra cosa que también me preguntan mucho es cómo cargar, o la gente confunde su estatura con la medida del fusil que tiene que utilizar, porque cree que no va a poder llegar a cargarlo. Yo, por ejemplo, mido 1,86, este es el Darkside 115. Para realizar la carga, sabéis que se apoya en el empeine y, bueno, esta misma carga que estoy haciendo se haría en horizontal en el agua, pero para que os hagáis la idea, yo encaro la varilla y una vez encarada la varilla, yo no llego a la parte de arriba para realizar la carga. ¿Cómo solventamos esto? Pues con un cargador, un multiloader que se llama, ¿vale? Lo pondríamos en la posición y con una cuerda, aquí he puesto una goma porque es para hacer la explicación, pero bueno, apoyamos el fusil en el empeine y donde estiramos el brazo y donde llegamos, ahí tenemos la medida de lo que necesitaríamos. Una vez tenemos la medida, simplemente tendríamos que prepararnos el multiloader este,
Y ahora sí, lo engancharíamos y tendríamos la primera posición de carga, que sería esta. En el agua, una vez apoyado en el empeine, con la otra pierna lo bloquearíamos y tenemos las dos manos libres. Ahora, con esta mano libre es con donde realmente tendríamos que hacer la fuerza, ¿vale? Bajar y ya apoyarnos en el cargador y acabar de hacer la carga, siempre teniendo en cuenta que en caso de que se escapara la varilla, nunca estar en la línea de el fusil con la varilla. Y así puedes cargar cualquier medida de fusil neumático, simplemente con un cargador, con una cuerdecita. Y ya está. Y una vez explicadas estas cosas de simples, que normalmente la gente a veces desconoce o por hacerlo fácil, pasamos a pescar. Empezamos con un día de agua turbia en el que nuestro mejor aliado serán las castañuelas, avisando por dónde va a entrar la captura de un precioso dentón. Una dorada a media agua con un tiro lejano. Un tiro a un dentón cuando ya se iba. Al no saber cómo es el tiro, lo mejor es dejarlos ir y bajar a por ellos, ya que suelen tener una arrancada fuerte y buscar refugio. Y aquí, 4 ejemplos de lo bien que funciona y lo útil que es la reductora en un fusil neumático. Listo para pescar a la espera, pero si ves una buena pieza en un agujero, con un simple movimiento de dedo, reduces la potencia y puedes salvar el día y la cena, sin miedo a enrocar o destrozar la varilla. Este fue un día de aguas muy limpias, que además de disfrutar, conseguí un par de piezas bonitas. En este lance fue una dorada. Y en este, un dentón que no se decidía a entrar.
Con 2 piezas así, uno se va muy contento a casa. Un acecho largo desde la pared del acantilado y un tiro rápido dan como resultado otra bonita pieza. Empezamos con un día de agua turbia en el que nuestro mejor aliado serán las castañuelas, avisando por dónde va a entrar la captura de un precioso dentón. Y aquí, al final de una espera, cuando voy a retroceder para subir, veo venir por la parte de arriba un bonito breado. Hay que ser sigiloso desde superficie, y en el acantilado, si se puede, ir pegado y escondido a la pared para no asustar a las presas. Como en este lance, aguas limpias. Empiezo un acecho largo desde la pared del acantilado. Me asomo a un balcón y a lo lejos veo un mero. Me voy aproximando hasta asegurar que estoy lo bastante cerca para disparar, y justo antes de la arrancada a su guarida. Y después de tensar con la boya, una bajada para sacarlo y disfrutar de este animal. Estaba intentando poner a tiro un banco de dentones, cuando entra en acción esta preciosidad que me hará disfrutar de un buen rodeo.
Para finalizar, un lance en un día de un mar muy duro, que también me gusta, y que valió la pena tras conseguir este dentón. Y recordar, la pesca submarina es la más selectiva.